¿Por qué tantos cristianos celebran algo que nunca fue ordenado por Dios? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo colocan árboles decorados en sus casas cuando las Escrituras advierten claramente contra esta práctica? ¿Te has detenido a pensar de dónde viene esta tradición que se considera sagrada? Hoy vamos a abrir la palabra de Dios y a revelar una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. Una verdad que ha estado oculta durante siglos, pero que necesita ser expuesta a la luz. Porque Dios no compartirá su gloria con nadie, y aquello que parece inocente a tus ojos puede ser una abominación para el Señor. Existe una cortina de humo sobre la Navidad, una espesa niebla de tradiciones humanas que ha encubierto la verdad bíblica, y millones de cristianos sinceros están atrapados en esta ilusión, repitiendo rituales que no tienen absolutamente nada que ver con el nacimiento de Cristo. Te han enseñado que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, pero necesito decirte algo que va a sacudir tus cimientos. Jesús no nació en diciembre. La Biblia no ordena que celebremos su nacimiento. Y todo lo que se hace el día 25 de diciembre tiene raíces profundamente enterradas en el paganismo. Seré directo contigo. El árbol de Navidad que colocas con tanto cariño en tu sala no es un símbolo cristiano. Es un símbolo pagano. Un objeto de adoración que los antiguos usaban para rendir culto a dioses falsos. Y cuando lo pones en tu casa y lo decoras con luces y adornos, estás repitiendo un ritual que Dios mismo condenó. Escucha lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículos del 2 al 4. Así dijo el Señor: No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Léelo de nuevo. Cortan un árbol, lo adornan con plata y oro, y lo fijan con clavos para que no se caiga. ¿No te suena familiar? Dios está hablando directamente sobre la práctica pagana de cortar árboles y transformarlos en objetos de culto. Y tú estás haciendo exactamente eso cuando montas tu árbol de Navidad. Quizás me digas que no estás adorando el árbol, que simplemente estás decorando tu casa. Sin embargo, Dios no pregunta cuál es tu intención. Él pregunta si estás obedeciendo su palabra. Y su palabra dice claramente: No aprendáis el camino de las gentes. El origen del árbol de Navidad está en Babilonia, en la adoración a Nimrod y Semíramis, en los cultos paganos que veneraban los árboles como símbolos de vida eterna y fertilidad. Los druidas en Europa cortaban árboles de hoja perenne y los llevaban a sus casas durante el solsticio de invierno, creyendo que los espíritus de la naturaleza habitaban en ellos. Los romanos decoraban árboles durante las Saturnales, un festival dedicado al dios Saturno. Y cuando el Imperio Romano se fusionó con el cristianismo apóstata, estas prácticas fueron simplemente rebautizadas con nombres cristianos. Necesitas entender algo fundamental. Dios no acepta la adoración mezclada. Él no quiere que tomes costumbres paganas e intentes cristianizarlas. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 30 y 31, el Señor advierte a su pueblo: Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, y que no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Dios está diciendo: No mires lo que hacen los paganos para intentar hacer lo mismo para mí, porque lo que ellos hacen para sus dioses falsos es una abominación. No puedes tomar un ritual pagano, ponerle el nombre de Jesús y pensar que eso le agrada. Eso es un insulto. Es rebeldía disfrazada de devoción. Es desobediencia envuelta en papel de regalo. La verdad es dura, pero debe ser dicha. El día 25 de diciembre no tiene nada que ver con Jesucristo. Esta fecha fue elegida por la Iglesia apóstata para coincidir con la celebración del Sol Invictus, el dios Sol romano. Era el día en que los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol después del solsticio de invierno. Y la Iglesia Católica Romana, en su intento de convertir a los paganos sin confrontar sus costumbres,
simplemente cambió el nombre de la fiesta. Cambió el nacimiento del Dios Sol por el nacimiento del Hijo de Dios. Pero Dios no fue consultado. Las Escrituras no autorizan esto, y Jesús no pidió que celebrara su nacimiento. ¿Sabes lo que Jesús nos pidió que hiciéramos? Él dijo, en Lucas capítulo 22, «Haced esto en memoria de mí». Se refería a la Santa Cena, al recuerdo de su muerte y resurrección, no de su nacimiento. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11, «Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». La muerte, no el nacimiento, porque el nacimiento de Jesús fue solo el comienzo, pero su muerte y resurrección fueron la consumación de la redención. Ahora podrías estar pensando, ¿pero qué hay de malo en celebrar el nacimiento de Cristo, aunque la fecha no sea exacta? El mal está en hacer lo que Dios no mandó y llamar a eso adoración. El mal está en mezclar lo santo con lo profano. El mal está en enseñar a tus hijos tradiciones paganas y hacerles creer que eso agrada a Dios. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, sacerdotes del Señor. Y en Levítico capítulo 10 leemos, «Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó». Fuego extraño. Ofrecieron algo que Dios no había ordenado y fueron consumidos. ¿Crees que Dios ha cambiado? ¿Crees que ahora acepta cualquier cosa siempre que se haga con buenas intenciones? Hebreos 13:8 declara, «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos». El Dios que consumió a Nadab y Abiú es el mismo Dios que dices adorar. Y Él sigue exigiendo obediencia, no invenciones humanas. El árbol de Navidad es pecado porque representa desobediencia a la palabra clara de Dios. Es pecado porque sus raíces están ancladas en el paganismo. Es pecado porque estás enseñando a tus hijos a honrar tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Jesús confrontó a los fariseos en Marcos capítulo 7 diciendo, «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Dios dice, «No aprendáis el camino de las gentes», pero tú lo aprendes. Dios dice, «No harás obra de artífice con madera cortada y adornada», pero tú la haces. Dios dice, «No mezcles lo santo con lo profano», pero tú lo mezclas. Y después te preguntas por qué tu vida espiritual está seca. ¿Por qué tus oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Por qué no sientes la presencia de Dios como antes? La desobediencia bloquea las bendiciones, y el compromiso con el mundo cierra las puertas del cielo. No puedes servir a dos señores. No puedes tener un pie en la iglesia y otro en el paganismo. Santiago 4.4 es claro. «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Pero quizás aún preguntes, ¿y Papá Noel? ¿No es solo una fantasía inocente para los niños? No, no es inocente. Papá Noel es una de las mentiras espirituales más grandes que se cuentan. Y cuando enseñas a tus hijos a creer en él, estás plantando semillas de engaño que producirán frutos amargos. Papá Noel es una distorsión diabólica de los atributos de Dios. Piénsalo. ¿Quién es omnisciente? Dios. Pero les dices a tus hijos que Papá Noel sabe si han sido buenos o malos. ¿Quién es omnipresente? Dios. Pero dices que Papá Noel visita todas las casas del mundo en una sola noche. ¿Quién es el dador de toda buena dádiva? Dios. Pero dices que Papá Noel trae los regalos. Estás enseñando a tus hijos a atribuir a un personaje ficticio las características que pertenecen exclusivamente a Dios. Y cuando descubren que Papá Noel no existe, ¿qué crees que sucede con su fe? Comienzan a cuestionar todo lo que les has enseñado. Si Papá Noel era mentira, Jesús también lo es. Destruyes su confianza en la palabra de sus padres. ¿Crees que es aceptable mentir si la mentira es bonita? Y ahora te sorprendes cuando no toman la Biblia en serio. El origen de Papá Noel está en Nicolás de Mira,
un obispo católico que supuestamente daba regalos. Pero a lo largo de los siglos, esta figura fue transformada y mezclada con leyendas nórdicas de Odín, el dios pagano que montaba un caballo de 8 patas y volaba por los cielos durante el solsticio de invierno. La transformación final llegó con Coca-Cola en la década de 1930, que creó la imagen moderna de Papá Noel de rojo y blanco. Estás celebrando una invención comercial basada en mitos paganos y llamando a esto tradición cristiana. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero no puedes ser libre si vives en la mentira. No puedes crecer espiritualmente si te alimentas de engaños, y tus hijos no pueden desarrollar una fe genuina si su base se construye sobre fantasías. Proverbios 22:6 dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». ¿Qué camino le estás enseñando? ¿El camino de la verdad o el de la fantasía comercializada? Ahora, profundicemos. Hablemos del verdadero significado espiritual detrás de la Navidad. Esta celebración no es solo una fecha equivocada o una tradición vacía. Es un sistema organizado de sustitución. Satanás no solo quiere que celebres una fecha pagana, quiere sustituir a Cristo en el centro de tu devoción. Quiere que gastes tu tiempo, tu dinero y tu energía en rituales que no glorifican a Dios. Quiere que cambies el verdadero evangelio por una versión edulcorada y comercializada. La Navidad moderna se ha convertido en todo, excepto en Jesús. Se trata de compras, de comida, de reuniones familiares donde a menudo hay más peleas que amor. Se trata de endeudamiento, de estrés y ansiedad, de apariencias y comparaciones. Y Jesús se ha convertido en un bebé inofensivo en un pesebre, un adorno bonito que se coloca junto al árbol pagano. Pero el verdadero Jesús no es un bebé eterno. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el juez que volverá en gloria y poder, y exige obediencia completa, no sentimentalismo religioso. En Apocalipsis 3:15, Jesús dice a la iglesia de la Odisea, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Iglesia tibia, cristianismo tibio. ¿Sabes lo que es la tibieza espiritual? Es querer agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es querer ser cristiano, pero sin renunciar a las tradiciones mundanas. Es querer el cielo, pero vivir según los patrones de la tierra. Y la Navidad es el símbolo perfecto de esa tibieza. Cantas, «Noche de paz», pero vives como el mundo vive. Montas un pesebre, pero no hay lugar para Cristo en tu rutina. Dices que celebras el nacimiento del Salvador, pero no obedeces sus mandamientos. Es como los fariseos a quienes Jesús reprendió en Mateo 15:8. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». La verdad es que Dios nunca pidió que celebraras la Navidad. Él pidió que le obedecieras. Pidió que vivieras en santidad. Pidió que te apartaras del mundo. En 2 de Corintios 6:17 el Señor ordena, «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Salir de en medio, apartarse, no tocar lo inmundo. Esto no es una sugerencia, es una orden. Pero tú tocas lo inmundo cada año. Abrazas tradiciones paganas. Enseñas a tus hijos a honrar costumbres que Dios abomina. Y luego te preguntas por qué no hay poder en tu vida cristiana. ¿Por qué tus oraciones parecen golpear el techo? ¿Por qué no experimentas la plenitud del Espíritu Santo? La respuesta es simple. Desobediencia, compromiso con el mundo, mezcla de lo santo con lo profano. Dios es celoso. Éxodo 34:14 declara, «Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no comparte su gloria, no acepta competencia». Cuando montas un árbol de Navidad, honras una tradición pagana. Cuando cuentas historias de Papá Noel, desvías la atención de tus hijos de Dios. Cuando participas en el sistema comercial de la Navidad, sirves a Mamón, no al Señor. Jesús fue claro en Mateo 6:24. «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Es imposible. Tienes que elegir, y tu elección será evidente por tus acciones. Si continúas celebrando la Navidad después de conocer la verdad, estás eligiendo a Mamón. Estás eligiendo la tradición. Estás eligiendo agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Ahora, déjame mostrarte algo que te abrirá los ojos de una vez por todas. La Biblia no solo no ordena la celebración de la Navidad, sino que nos da evidencias claras de que Jesús no nació en diciembre. Los pastores estaban en el campo por la noche, cuidando sus rebaños cuando Jesús nació. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores en el campo, de noche. En diciembre, en la región de Belén, hace frío y llueve. Los pastores no se quedaban en los campos durante el invierno. Llevaban los rebaños a refugios cubiertos. El nacimiento de Jesús probablemente ocurrió durante el otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos, que tiene lugar entre septiembre y octubre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego es skeno, que literalmente significa tabernaculizó, o montó su tienda. Jesús tabernaculizó entre nosotros. Y es en la fiesta de los tabernáculos cuando el pueblo de Israel habitaba en tiendas, recordando su viaje por el desierto. Pero, ¿por qué la iglesia eligió diciembre? Porque era más fácil convertir a los paganos si se les permitía continuar con sus fiestas. El 25 de diciembre era el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Era la celebración máxima del dios Sol. Y la iglesia apóstata, en lugar de confrontar esta idolatría, simplemente cristianizó la fecha. Sustituyó al sol por la luz del mundo. Pero Dios no pidió este cambio. Él pidió separación, no sincretismo. ¿Sabes qué es el sincretismo? Es la mezcla de religiones. Es tomar un poco de paganismo, un poco de cristianismo, mezclarlo todo y llamarlo adoración. Dios odia el sincretismo. Destruyó a Israel por eso. En 2 de Reyes 17:33 está escrito sobre el pueblo: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían al Señor, pero servían a otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Envió juicio, permitió que fueran llevados cautivos porque Él no acepta una adoración dividida. Y hoy, tú haces lo mismo. Dices que temes al Señor, pero sirves a las tradiciones paganas. Dices que adoras a Cristo, pero celebras fiestas dedicadas al Dios Sol. Dices que eres cristiano, pero tus prácticas son paganas. Estás jugando con fuego. Estás probando la paciencia de un Dios santo, y un día la misericordia se agotará y el juicio vendrá. Pero tal vez todavía te resistes. Tal vez estás pensando: pero mi familia siempre lo ha hecho así. Mis padres montaban el árbol de Navidad. Mis abuelos celebraban la Navidad. No puedo simplemente dejar de hacerlo. Sí, puedes. Y debes. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tiempos de ignorancia. Dios perdonó tu ignorancia, pero ahora conoces la verdad. Y conocer la verdad trae responsabilidad. Ya no puedes decir que no sabías. No puedes esconderte detrás de la excusa de la tradición familiar, porque ahora el Espíritu Santo te está hablando a través de este mensaje. Y tienes una elección que hacer. O te arrepientes y abandonas estas prácticas paganas, o endureces tu corazón y continúas en desobediencia. Pero debes saber que el silencio de Dios no significa aprobación. Significa que Él te está dando tiempo para que te arrepientas. Ezequiel fue enviado como atalaya a Israel, y Dios le dijo en Ezequiel 3:18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hoy, mi papel es el de un atalaya, y te estoy advirtiendo: el camino que estás siguiendo lleva a la muerte espiritual. Las tradiciones que abrazas son una abominación ante Dios. Y si continúas después de ser advertido,
Tu sangre no estará en mis manos, estará en las tuyas. Dios no quiere tu destrucción. Él quiere tu salvación. Él quiere tu obediencia. Él quiere restaurarte a ti y a tu familia. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconoce que estabas equivocado. Admite que seguiste tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios. Y entonces recibe el perdón y la purificación. El arrepentimiento verdadero produce cambio. No es solo sentir remordimiento, es cambiar de dirección. Es abandonar el pecado y seguir la justicia. Juan el Bautista predicaba en Mateo 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, evidencias visibles. Si realmente te arrepientes de celebrar una Navidad pagana, no montarás más el árbol. No contarás más historias de Papá Noel. No participarás más en el sistema comercial que transforma el nacimiento del Salvador en una ocasión de consumismo desenfrenado. ¿Y tus hijos? ¿Qué les dirás? Les dirás la verdad. Les dirás: hijos, me equivoqué. Les enseñé tradiciones que no están en la Biblia. Mezclé lo santo con lo profano. Pero ahora conozco la verdad, y la verdad nos hará libres. Ya no celebraremos la Navidad como el mundo la celebra. Viviremos según la palabra de Dios, no según las tradiciones de los hombres. Tu familia podría oponerse. Tus amigos podrían no entender. Otros cristianos podrían criticarte. Pero no puedes dejar que la oposición te desvíe de la obediencia. Necesitas amar la aprobación de Dios más que la aprobación de los hombres. Pedro y los apóstoles dijeron en Hechos 5:29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa debe ser tu declaración, tu bandera. No importa lo que diga tu familia, no importa lo que piense la sociedad, no importa cuántos cristianos continúen en la ignorancia. Tú debes obedecer a Dios, porque al final de cuentas, no rendirás cuentas a los hombres, rendirás cuentas a Dios. Hay una pregunta que debes hacerte ahora. Si no debemos celebrar la Navidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? La respuesta es simple, pero profunda. Debemos vivir cada día en obediencia a la palabra de Dios. Debemos celebrar a Cristo todos los días, no solo una vez al año. Debemos hacer discípulos, no decorar árboles. Debemos invertir en el reino, no en regalos innecesarios. Debemos adorar en espíritu y en verdad, no con tradiciones vacías. Romanos 12, versículos 1 y 2 nos enseñan: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse a este mundo. Esa es la clave. El mundo celebra la Navidad, pero tú no eres del mundo. Fuiste comprado por precio de sangre. Perteneces a Cristo y debes vivir según sus órdenes, no según las costumbres de esta era. Transformación por la renovación de la mente. Debes dejar que la palabra de Dios renueve tu pensamiento. Necesitas sustituir las mentiras que has creído toda tu vida con la verdad de las Escrituras. Y cuando tu mente sea renovada, tus acciones cambiarán. Ya no sentirás la necesidad de montar el árbol de Navidad. Ya no sentirás la obligación de participar en las fiestas paganas, porque habrás encontrado algo infinitamente mejor: la alegría de obedecer a Dios. El Salmo 1 declara: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, feliz, bendecido. El camino de la bendición no está en celebrar fiestas paganas, no está en acumular regalos, no está en seguir tradiciones vacías. Está en conocer a Dios a través de su palabra, en obedecer sus mandamientos, en andar en sus caminos. Y cuando eliges este camino, Dios promete en Isaías 58:14: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado, deleitarte en el Señor, cabalgar sobre las alturas de la tierra, ser sustentado con la herencia divina. Estas son las bendiciones que te esperan cuando abandonas los caminos del mundo y eliges la obediencia. ¿Quieres estas bendiciones? Entonces, deja atrás la Navidad pagana. Deja de intentar servir a dos señores. Conságrate completamente a Cristo y mira lo que Dios hará en tu vida. Pero tal vez estés pensando, ¿y la alegría, la familia reunida, los recuerdos bonitos? La verdadera alegría y comunión vienen de Dios. El Salmo 16:11 dice, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre». En la presencia de Dios hay alegría. No en la presencia de un árbol decorado, no en la presencia de regalos envueltos, sino en la presencia del Dios vivo. ¿Quieres reunir a tu familia? Reúnela alrededor de la palabra de Dios. Enséñales las Escrituras a tus hijos. Ora con ellos, adora con ellos. Comparte testimonios de la fidelidad de Dios. Esto creará memorias eternas. Memorias que apuntan al cielo, no a tradiciones terrenales. Memorias que edifican la fe, no las fantasías. ¿Y qué hay de los niños? ¿No se sentirán diferentes? Sí, lo harán. Pero eso es bueno. Deben ser diferentes. Primera de Pedro 2:9 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Diferentes por naturaleza, separados por propósito. Enseña a tus hijos a abrazar esta diferencia. Enséñales a tener el coraje de nadar contra la corriente. Enséñales que ser un cristiano de verdad significa no conformarse al mundo. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Los 3 jóvenes hebreos no se inclinaron ante la estatua. Esther arriesgó su vida por su pueblo. Y tus hijos pueden aprender esta misma convicción, esta misma disposición de obedecer a Dios por encima de todo. El mundo los presionará, intentará hacerlos ceder. Pero si plantas en ellos raíces profundas de la palabra desde temprana edad, resistirán. Proverbios 22:6 promete, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Edúcalos en el camino de la verdad, de la obediencia, de la separación del mundo, y no se desviarán». Pero esto exige que seas un ejemplo. No puedes enseñar lo que no vives. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Si quieres que tus hijos sean diferentes, tú debes ser diferente. Si quieres que obedezcan a Dios, tú debes obedecer a Dios. Si quieres que rechacen el paganismo, tú debes rechazarlo primero. Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Sé un imitador de Cristo. Vive de tal manera que tus hijos puedan mirarte y ver a Jesús. No perfección, sino integridad. No ausencia de errores, sino disposición para arrepentirse y corregir el rumbo. No conocimiento de todo, sino humildad para seguir la palabra, incluso cuando es difícil. Ahora necesito hablar de algo que está en el corazón de muchos. El miedo. El miedo a ser rechazado, a ser incomprendido, a perder relaciones, a parecer radical. Este miedo es real, pero debe ser confrontado con la verdad. Proverbios 29:25 dice, «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». El temor del hombre es una trampa, una prisión. Cuando vives con miedo de lo que la gente pensará, no puedes ser libre. Te conviertes en esclavo de la opinión ajena. Comprometes la verdad para mantener la paz. Silencias tu convicción para evitar el conflicto. Y en el proceso, pierdes tu identidad en Cristo, tu autoridad espiritual, el poder que viene de la obediencia. Pero cuando confías en el Señor, Él te pone en un lugar seguro, en una posición elevada. Porque Dios exalta a los que le honran, defiende a los que defienden su verdad, protege a aquellos que arriesgan todo por amor a su palabra. Y al final, la opinión de los hombres no importará. Lo que importará es lo que Dios dice de ti.
Jesús fue claro en Mateo 10:32-33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesarle, no solo con palabras, sino con acciones, con elecciones, con un estilo de vida. Cuando te niegas a celebrar la Navidad pagana, estás confesando a Cristo delante de los hombres. Estás diciendo que tu lealtad es a Él, no a las tradiciones. Jesús nunca ocultó el costo del discipulado. Él dijo en Lucas 14:26, «Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Aborrecer no significa odiar, significa amar menos. Significa que tu amor por Cristo debe ser tan grande que cualquier otro amor, en comparación, parezca aborrecimiento. Significa que estás dispuesto a desagradar incluso a los que amas, si eso es necesario para agradar a Dios. Esa es la cruz que Jesús te llama a cargar. La cruz del rechazo, de la incomprensión, de ser visto como un extremista. Pero recuerda, la cruz siempre viene antes de la corona, el sufrimiento siempre viene antes de la gloria. Y aquellos que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 promete: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Fiel hasta la muerte. No fiel hasta que se ponga difícil. No fiel hasta que la gente empiece a criticar. No fiel hasta que tu familia se oponga, sino fiel hasta la muerte. Hasta el final. Sin compromisos. Sin rendirse. Y cuando vives así, algo sobrenatural sucede. Descubres que Dios es más que suficiente. Descubres que la aprobación de Dios vale más que la aprobación de millones. Descubres que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Una fuerza que viene de lo alto y te sostiene cuando todo a tu alrededor se desmorona. Filipenses 4:7 declara: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Paz que sobrepasa el entendimiento. Paz que no tiene sentido para el mundo. ¿Cómo puedes tener paz cuando estás siendo rechazado? ¿Cómo puedes tener alegría cuando estás siendo incomprendido? Porque tu paz no depende de las circunstancias. Tu alegría no viene de la gente, viene de Dios. Ahora, déjame hablarte del poder de la obediencia. Cuando obedeces a Dios, especialmente cuando es difícil, liberas bendiciones espirituales. Abres puertas que estaban cerradas. Remueves bloqueos que impedían el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Deuteronomio 28 promete bendiciones sobre bendiciones para aquellos que obedecen la voz del Señor. Él honra a quienes le honran. Y cuando abandonas las tradiciones paganas y eliges seguir solamente la palabra, le estás diciendo a Dios: «Tú eres suficiente. Tu palabra es suficiente. No necesito lo que el mundo ofrece. Solo te necesito a ti». Y Dios responde a esa declaración. Se revela de maneras que nunca has experimentado. Jeremías 29:13 promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Buscarle con todo el corazón. No con un corazón dividido, no con compromisos mundanos, sino con un corazón completo, consagrado, apartado para Él. Y cuando lo buscas así, lo encuentras, lo experimentas. Pero también hay un peligro terrible cuando conoces la verdad, pero eliges ignorarla. Cuando sabes lo que es correcto, pero haces lo incorrecto. Cuando escuchas la voz de Dios, pero prefieres seguir tu propia voluntad. El Espíritu Santo no te forzará a obedecer. Él te guiará, te convencerá, te mostrará el camino, pero la elección es tuya. Y si continúas celebrando la Navidad pagana después de conocer la verdad, apagas la voz del Espíritu. Endureces tu corazón. Y ese endurecimiento progresivo puede llevar a un punto sin retorno. Hebreos 3:12-13 advierte: «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
El corazón endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña. Te hace creer que puedes desobedecer sin consecuencias, que puedes mezclar lo santo con lo profano y a Dios no le importará, que la tradición familiar es más importante que la palabra de Dios. Pero eso es un engaño, una mentira del enemigo. Y cuanto más tiempo permaneces en ese engaño, más duro se vuelve tu corazón, hasta que llega un punto en el que ya no puedes oír la voz de Dios, donde ya no sientes convicción, donde te vuelves insensible a la verdad. Y este es uno de los estados más peligrosos en los que un cristiano puede estar, porque sin convicción no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso te suplico hoy, mientras todavía puedes oír, mientras el Espíritu Santo todavía está hablando a tu corazón, mientras todavía hay tiempo, arrepiéntete. Abandona las tradiciones paganas. Vuelve a la pureza de la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. No te resistas a la verdad. No apagues la voz del Espíritu, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hebreos 3:15 dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. No mañana, no después de Navidad, no el próximo año, sino hoy, ahora, en este momento. Dios te está extendiendo la mano, te está ofreciendo misericordia, te está dando la oportunidad de empezar de nuevo. Pero necesitas responder, necesitas arrepentirte, necesitas actuar. Y cuando te arrepientas, algo glorioso sucederá. Dios no solo perdonará tu pecado, Él restaurará los años que fueron devorados. Joel 2:25 promete: y os restituiré los años que comió la oruga, los años que perdiste celebrando fiestas paganas, los años que gastaste en tradiciones vacías, los años que viviste comprometido con el mundo. Dios puede restaurarlos. Él puede redimirlos. Él puede transformar tu pasado de vergüenza en un futuro de gloria. Pero eso solo sucederá si das el paso de la obediencia, si tomas la decisión de cambiar, si tienes el coraje de ser diferente. Y sé que no es fácil. Sé que enfrentarás oposición, pero también sé que Dios estará contigo. Él nunca abandona a quienes le obedecen. Josué 1:9 declara: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente, no temas, porque Dios está contigo. Él va contigo cuando enfrentas a tu familia. Él está a tu lado cuando otros cristianos te critican. Él te fortalece cuando el mundo te ridiculiza. No estás solo en este viaje de obediencia. Y a medida que camines en este camino de separación, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás una comunidad de creyentes verdaderos, personas que también han elegido obedecer a Dios por encima de las tradiciones, personas que también han rechazado la Navidad pagana, personas que buscan pureza, santidad y obediencia radical a la palabra. Y juntos formarán un remanente, un grupo de fieles que no doblará la rodilla ante Baal, como en los días de Elías, cuando Dios dijo: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, 7,000 que no se doblegaron, 7,000 que permanecieron fieles. Y Dios tiene un remanente hoy también. Hombres y mujeres que no se conforman a este mundo, que no siguen a la multitud, que no comprometen la verdad. Y tú puedes ser parte de este remanente. Pero ser parte del remanente exige sacrificio, exige renuncia, exige estar dispuesto a perderlo todo por Cristo. Jesús dijo en Lucas 14:33, Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo, incluidas las tradiciones familiares, incluida la comodidad de la conformidad, incluida la aprobación de los demás. Todo para ganar a Cristo. Y vale la pena, absolutamente. Pablo dijo en Filipenses 3:8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Todas las cosas son pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Todas las tradiciones son basura en comparación con la intimidad con Dios.
Todo lo que el mundo ofrece es escoria en comparación con el tesoro de obedecer al Señor. Entonces, te pregunto, ¿qué vas a elegir? ¿Elegirás el árbol de Navidad o la cruz de Cristo? ¿Elegirás la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Elegirás las tradiciones humanas o los mandamientos divinos? ¿Elegirás el camino ancho que lleva a la destrucción o el camino estrecho que lleva a la vida? Mateo 7, 13, 14 advierte: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, no muchos. La mayoría va por el camino ancho. La mayoría sigue las tradiciones. La mayoría celebra la Navidad pagana. Pero pocos encuentran el camino estrecho de la obediencia. Serás parte de los pocos. ¿Tendrás el coraje de nadar contra la corriente? ¿Estarás dispuesto a ser diferente, incomprendido, incluso perseguido por amor a la verdad? ¿O te unirás a la multitud que prefiere la comodidad de la conformidad a la gloria de la obediencia? La elección es tuya, pero no creas que puedes posponer esta decisión indefinidamente, porque cada día que pasas en desobediencia consciente endurece más tu corazón. Cada Navidad que celebras después de conocer la verdad hace que el arrepentimiento sea más difícil. El tiempo se está agotando. La paciencia de Dios tiene un límite, y un día será demasiado tarde. Proverbios 29:1 advierte: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Reprendido muchas veces. Estás siendo reprendido ahora. La palabra de Dios está exponiendo tu pecado. El Espíritu Santo te está convenciendo, y tienes una elección. O te arrepientes y obedeces, o endureces la cerviz. Y si la endureces, llegará el momento del quebrantamiento sin cura. No dejes que eso suceda. No seas tan necio como para rechazar la misericordia de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de romper con el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para ti. Un futuro de obediencia, de bendición, de intimidad con el Dios vivo. Y cuando tomes esta decisión, hazlo radicalmente. No negocies con Dios. No hagas un compromiso a medias. No digas, está bien, no montaré más el árbol, pero seguiré celebrando el día. No. O abandonas por completo la Navidad pagana, o no abandonas nada. Porque Dios no acepta la obediencia a medias. Él quiere todo, porque lo merece todo. Sé caliente o frío, porque si eres tibio, Él te vomitará. No dejes que eso suceda. Sé ardiente, sé apasionado. Sé radical en tu obediencia. Que el celo por la casa del Señor te consuma. Arde con amor por la verdad. Consúmete en devoción al Dios que te salvó. Te redimió y te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando vivas así, tu vida se convertirá en un testimonio poderoso. La gente verá tu transformación, verá tu coraje. Verán que no eres como los otros cristianos nominales que dicen una cosa pero viven otra. Serás luz en medio de las tinieblas, sal que no ha perdido su sabor, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Mateo 5, 14 y 16 declara: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Haz resplandecer tu luz. No escondas tu obediencia, no te avergüences de ser diferente, porque cuando obedeces a Dios públicamente, te conviertes en un faro de verdad, y tu vida señala a otros hacia Cristo. No hacia una religión muerta, no hacia tradiciones vacías, sino hacia una relación viva con el Dios verdadero. Y en el día del juicio, cuando estés frente al trono de Cristo, Él no te preguntará cuántas Navidades celebraste. No te preguntará cuántos árboles adornaste. No te preguntará cuántos regalos diste. Él te preguntará: ¿obedeciste mi palabra? ¿Viviste en santidad? ¿Te apartaste del mundo? ¿Me amaste más que a tus tradiciones? Y si tu respuesta es sí, escucharás las palabras más gloriosas que alguien puede oír. Bien,
buen siervo y fiel. No siervo popular, no siervo bien aceptado, no siervo que agradó a todos, sino siervo fiel, siervo que obedeció incluso cuando fue difícil, siervo que eligió a Dios por encima de todo. Hoy, que se rompa toda cadena de tradiciones paganas sobre tu vida. Hoy, que se deshaga toda alianza con el sistema de este mundo. Hoy, recibe la revelación de la verdad y el coraje para vivirla. Ya no eres esclavo de la opinión de los hombres. Eres libre en Cristo. Libre para obedecer. Libre para ser diferente. Libre para vivir en santidad. Eres hijo de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Y como tal, no puedes vivir como el mundo vive. No puedes celebrar lo que el mundo celebra. No puedes participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Has sido llamado a ser luz, a ser sal, a ser diferente. Y hoy respondes a ese llamado. Hoy levantas la bandera de la obediencia. Hoy declaras: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. No serviremos a las tradiciones. No serviremos al consumismo. No serviremos a las costumbres paganas. Serviremos al Señor, solo a Él. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Dios declara sobre ti hoy: no te desampararé, ni te dejaré. Él va contigo. Él te sostiene. Él te fortalece. Él te capacita para vivir la vida que te ha llamado a vivir. No fuiste hecho para ser común. Fuiste llamado a ser extraordinario, no por tu propia fuerza, sino por la gracia de Dios que obra en ti. Y esa gracia es suficiente. Siempre lo ha sido. Y siempre lo será. Amén.